nos desencaja todo lo que nosotros tenemos estructurado para poder dar. Entonces, nuestra unidad, decía uno, es la introducción y lo que vamos a marcar de inicio es el objetivo de la materia. Importante porque de inicio tengo que saber cuáles son las metas a las cuales tengo que llegar al finalizar la materia. Y este es conocer los aspectos más generales de la materia orgánica y su comportamiento físico-químico de la materia prima, procesada y como producto presente en la industria. A partir de los conocimientos más generales de lo que es la constitución, el comportamiento, la reactividad de las moléculas orgánicas y asociar este comportamiento al físico-químico de lo que va a ser una materia prima, que es nuestro punto de partida de todo proceso de transformación a nivel industrial, pues nos va a poner un buen cimiento para trabajar en todo ese proceso que va a ser la transformación. Entonces, el alumno tiene que ser capaz de distinguir las particularidades de cada grupo funcional asociado con sus formas de representación molecular y el nombre asociado a cada función. Por ejemplo, yo planifico a través de materia prima obtener un vinagre, que es algo que lo vamos a hacer en laboratorio. Nos lleva tiempo, tal vez nos va a llevar parte del semestre obtenerlo en buenas condiciones. Entonces, ¿cómo voy a saber de qué voy a partir si mi objetivo es un vinagre? Entonces, el vinagre es de origen natural, por lo tanto, es muy probable que sus componentes orgánicos que se transforman van a llegar a ser ácidos. Y tengo que trabajar sobre ese concepto para ir investigando cómo va a ser el proceso, pero para eso tengo que conocer la materia prima de cuál voy a partir. El ácido acético es el grupo funcional que está al final del avance de química orgánica 1. Entonces quiere decir que para que yo pueda entender las características de la formación del ácido acético, que tiene 2 carbonos en su molécula y un grupo funcional, que es el grupo carboxilo, tengo que trabajar una materia prima que me permita llegar a ese punto final. Entonces, una de las formas de trabajo, más que todo en la transformación de las moléculas orgánicas, que vamos aprendiendo, por ejemplo, es que normalmente el producto tiene la misma cantidad de carbonos de la molécula que la forma. Pero si estudiamos un poco el origen de la formación del ácido acético en forma natural, siempre nos va a hablar de una molécula que está presente en la materia prima, que es la glucosa, que es un azúcar que tiene que es un aldol, porque tiene en su construcción tiene 2 grupos funcionales, un aldehído y un alcohol, y que esta es susceptible de ser fermentada. Vamos a ver que tiene 6 carbonos. Entonces, para que esta glucosa se vuelva ácido acético, tiene que pasar un proceso de transformación hasta que la molécula que forma el ácido acético pase de 6 carbonos a 2 carbonos y en las condiciones
que necesita para ser transformado en ácido acético. Es todo un proceso que lo vamos a manejar en términos de transformación enzimática con la ayuda microbiológica. Por eso tenemos una fermentación que nos va a permitir obtener ese vinagre. ¿Y por qué vamos a hacer vinagre y no vamos a fermentar hasta un paso intermedio, que sería un alcohol? Porque para que nosotros verifiquemos que hay un alcohol, vamos a tener que destilarlo. Y si nuestro proceso, ¿no es cierto? Si nuestro proceso termina en tiempo más corto, tendría que tener un destilado, un sistema de destilación para verificar la formación del alcohol. Entonces, re interesante porque, bueno, mejor le demos más tiempo y condiciones para que ese alcohol se vuelva ácido acético. Entonces, ese seguimiento va a ser un seguimiento individualizado de cada uno, y cada uno va a hacer su propio ácido acético y va a elegir la materia prima y va a hacer su pequeño proyecto de esta materia. En cuanto entremos en el conocimiento de las moléculas orgánicas y aprendamos un poquito, y eso quiere decir entre 1 o 2 semanas, vamos a comenzar. Ay, sácate. Ya te deposita. Sí, entonces, vamos a iniciar ese proceso sin saber mucha orgánica y vamos a ir construyendo todo lo que necesita saberse hasta llegar a ácido acético que nosotros vamos a proponer. Pero alguien dirá, ¿y por qué no va a ser de uno solo? No, cada uno va a seleccionar porque ya vamos a comenzar a entender el comportamiento de qué va a ser su ácido acético, a partir de qué quiere hacer. Yo tengo varias pruebas que las he ido trabajando desde el año pasado y les voy a mostrar en algún momento estas muestras que tengo, no muestras, ya son productos terminados de ácidos acéticos. Uno va al comercio y se encuentra con varios orígenes de ácido acético, vinagres. Nos dicen, ¿de qué vinagre quieren? Ah, quiero vinagre de alcohol, quiero vinagre de manzana, quiero vinagre de uva. El de uva es el más conocido en nuestra región porque somos productores de uva. Entonces, ya uno se va dando cuenta que las materias primas de las cuales se parten son distintas. Yo he elaborado vinagre de durazno. Ya lo tengo como producto final. Tengo un vinagre de ciruela. Y son muy, muy especiales. No tienen, o sea, son ácidos acéticos, pero son a partir de materias primas distintas y pues con seguridad los sabores son ácidos acéticos, pero combinados, porque los procedimientos hacen que haya presente otro tipo de moléculas, además del ácido acético, que le van dando su aroma característico, su fragancia, y por supuesto, pues la degustación es diferente y el sabor que le aporta como aderezo a una ensalada, por ejemplo, va cambiando un poco por esas pequeñas características distintas. Entonces, en nuestro mundo de ingenieros químicos es eso, que nosotros no nos detenemos. Sí, yo estoy acostumbrado al vinagre de uva, que sería el vino. Y vamos a entender cuando ya hagamos nuestro pequeño informe al final del procedimiento asociado a la química orgánica que se ha dado. Alguien propondrá una síntesis
o todos propondremos una síntesis de transformación de lo que ha pasado dentro de este vinagre y nos vamos a sorprender de lo que hemos aprendido durante el semestre. Entonces, tenemos hasta diciembre y yo espero que ya estemos con nuestro pequeño proyecto terminado y con conocimiento adquirido hasta octubre, que ya lo vayamos perfilando y a fines de octubre estar presentándolo y le daremos un espacio de nota a ese trabajo. Es un trabajo individualizado. Entonces ya tenemos un proyecto a futuro para trabajar y donde vamos a tener muchas de las funciones de las cuales vamos a estudiar y de cómo se van a transformar. Y ese es nuestro conocimiento que nos dice aquí, ¿no es cierto?, de qué va a ser capaz el alumno. Dice, siendo capaz de distinguir las particularidades de cada grupo funcional asociado con sus formas de representación molecular y el nombre asociado a cada función. Quiere decir que si nosotros vamos a trabajar las transformaciones orgánicas que han sufrido, vamos a tener que estar distinguiendo, ¿no es cierto?, los grupos funcionales que han ido transformándose paso a paso hasta llegar a ser un ácido acético. Entonces, este objetivo se podría decir se ha alcanzado en la parte de experimentación dirigida y analizada, ¿no es cierto?, hasta un resultado. Y habremos sido capaces tal vez de generar con su iniciativa de ustedes, pues 20 tipos de vinagre que van a ser la demostración de nuestro trabajo, que lo presentaremos como un trabajo para degustación. Podríamos hacer una degustación al finalizar el proyecto y tener nuestro vinagre, porque no vamos a fabricar poco, vamos a fabricar por lo menos siquiera unos cuantos litros quieren. A ver, ¿qué idea tienen? ¿Cuántos litros podríamos hacer para ponernos una idea? A ver, pero vamos a ir viendo. Vamos a ver, ¿quién está por acá? 3 litros, sí. 2 litros. 3. ¿Nos convendrá 2 litros o nos convendrá un poco más? Es que yo ya me tengo que ir preparando para hacer mi proyección. ¿Por qué me tengo que ir preparando? Porque para hacer 2 litros tengo que tener un envase de 2, pero mi envase, ya vamos a ir viendo por qué, debería tener que tener un espacio mucho mayor. Digamos, si voy a hacer 2, voy a preparar 2 litros de vinagre final, pues voy a tener que tener un envase de 4. Si yo pretendo hacer 2,5, un envase de 5, ¿no? 3, un envase de 6, ¿no? Y por lo menos mínimamente tiene que cubrir así y ya lo vamos a entender por qué. Y si no lo entendemos y hacemos en uno pequeño, el proceso me va a decir cambiar de envase porque está siendo insuficiente, ¿no? Entonces, todo eso se va controlando. Entonces ya vamos pensando que para mi pequeño proyecto yo necesito tener un envase en las condiciones en las cuales voy a fermentar. Y siempre los espacios son mucho más grandes de lo que nosotros queremos producir. Si yo tengo un envase de 10 litros apropiado, entonces voy a proyectar 5 litros. Los ingenieros tenemos que pensar en todos los detalles porque no podemos meternos a procesar y no tener en qué. Por más artesanal que sea el procedimiento, ese procedimiento tiene que ya estar diseñado previamente, saber qué va a pasar en el transcurso mínimamente y eso tener que tomar sus previsiones para que comience a darse el proceso en forma paulatina.
hay mucho que hacer entonces, ya en su momento, cuando comencemos, mostraré algunas cosas que podemos usar, qué es lo mínimo que vamos a necesitar, que es muy poquito y todos tienen en su casa. Y si no tienen, se consiguen y yo creo que van a disfrutar el poderlo hacer. Yo ya he trabajado más de un año en esto y me he divertido todo el año, la pandemia, con el año pasado, haciendo cosas en casa y en muchos casos reciclando. Entonces, el saber orgánica y aplicar nuestros conocimientos mínimos de ingeniería química y que después será mucho mejor. Por eso ahora va a ser dirigido y va a ser dirigido por la experiencia. No soy una experta en vinagre, pero ya tengo una experiencia de haber hecho y obtenido un producto final. Tal vez no es el mejor, estoy controlando la calidad del producto en el tiempo, porque todavía tengo que ver la calidad. O sea, un producto a veces está listo para vender en 24 horas después de procesado, mientras otros tal vez van a tener que ser controlados un mes, 2 meses, 3 meses, un año, para saber que ese producto está apto para ir al mercado y cuánto tiempo de vida útil le voy a dar al producto. Entonces, todos esos procedimientos son parte de la ingeniería química. Por eso somos muy especiales, porque si uno se pone a pensar, pero ¿y si yo quiero producir, voy a tener que esperar ese tiempo? Bueno, si el proceso y la calidad del producto me exige que tenga que esperar y recién decir, ya puedo ahora direccionar este producto y saber que este producto en el mercado se va a mantener, va a tener una vida de anaquel de un año, un día, de 2, de 3, de un mes, de 2 meses, de 3 meses, porque hay que darle fecha de vencimiento en el mercado. Entonces, es un proceso largo, en unos casos sí, muy largo, en otros más corto. Entonces, eso ya en la experiencia lo vamos a ir conociendo y eso nunca tiene que perderse cada uno. El hecho que puedan experimentar todo el tiempo. Bueno, ahora sí comenzamos porque lo vamos a entender lo que está puesto y escrito aquí. Con este objetivo, nosotros tenemos entendido que la química orgánica es la química de los compuestos de carbono. Eso mínimamente lo sabemos porque en el colegio ya se nos ha instruido un poco sobre lo que es la química orgánica y en algunos casos mucho de lo que es la química orgánica. Quiere decir que cualquier molécula que tenga carbono probablemente es una molécula orgánica. ¿Y por qué digo probablemente? Porque va a haber también compuestos inorgánicos que contengan carbono. Y va a haber el mundo de la orgánica de moléculas que contienen carbono. Entonces, la química orgánica tiene una historia. Y esta historia seguramente en un inicio ha estado mezcladas las dos químicas, la inorgánica y la orgánica. Y después, por las características de cada uno de estos tipos de moléculas, se ha ido dividiendo. Y los compuestos orgánicos se han ido dividiendo en familias según su procedencia. Eso ha sido, pues, sus orígenes. Entonces, nosotros sabemos que los compuestos inorgánicos proceden de los minerales. O sea, ya nos hacemos ya una imagen de un compuesto inorgánico procedente de los minerales. Y los orgánicos van a tener un origen de fuentes vegetales y animales, o sea que van a estar producidos por organismos vivos. Este era el pensamiento aproximadamente en 1850, pero si uno no sabe mucha química y recién está comenzando a aprender, seguramente que también va a tener la misma idea, porque estas son las primeras ideas básicas que nosotros asociamos
cuando esta química, la química que aprendemos en forma general, va tomando el conocimiento de la procedencia. Entonces, alguien siempre ya nos va diciendo de dónde vienen los compuestos inorgánicos y ya nos va hablando de los compuestos orgánicos a quienes están asociados. Entonces, cuando yo hablaba y comentaba de este pequeño proyecto que tengo de elaboración, que es una transformación de una materia prima, fíjense que he hablado de una molécula orgánica que va a ser el producto final, que es un ácido orgánico, y su origen está en una fuente vegetal. Y hemos hablado también que el proceso de transformación está ligado mucho a las bacterias o en este caso a las levaduras, que son organismos vivos. Entonces, ya hay mucho de esencia en esto que quiero hacer, ¿no es cierto? Porque ya va con la idea de que eso eran los orígenes ya desde del 1850. Al comienzo del siglo XX ya se habían reunido muchos datos indicando la naturaleza, propiedades y reacciones de compuestos inorgánicos. Entonces, los compuestos inorgánicos han avanzado en un inicio mucho más rápido en conocimiento que los compuestos orgánicos. Pero después los compuestos orgánicos han invadido a la ciencia porque la variedad, la calidad, el origen era inmenso. Y ha tomado como que la delantera, porque ha necesitado y necesita mucha investigación, porque es inmensa su variedad. En contraste, hola hijita, buen día. Vaya a tomar desayuno, amor. ¿Ya? Estoy pasando clases. Entonces, en contraste, se sabía relativamente poco de los compuestos orgánicos que eran estudiados por Lavoisier, Dalton, Gay-Lussac, Berzelius, Gerard, que determinaron que los compuestos orgánicos estaban formados por pocos elementos. Estos nombres los conocemos de la química general, con las leyes de Dalton, que es uno de los padres de la química, Gay-Lussac, Berzelius, y todos ellos estaban involucrados con la materia inorgánica, pero en ese estudio ya ellos estaban observando algunos fenómenos que se estaban dando a su alrededor que tenían otro origen, que no era el origen mineral, sino estaban siendo a partir de otro tipo de moléculas que eran muy particulares porque ellos ya estaban comenzando a analizar que tenían pocos elementos. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Por supuesto, el elemento bandera, carbono, seguido del hidrógeno, que es el que le hace la saturación. Muy importante el oxígeno, porque da origen a una gran parte de los grupos funcionales. El nitrógeno, con una menor cantidad de compuestos, con moléculas orgánicas, igual que el azufre, el fósforo, y el halógeno que va siendo... que el halógeno va siendo un actor de transformación y de reactividad muy importante dentro de lo que es la cadena de transformación. Entonces ya vamos teniendo una base de lo que va a ser mis moléculas orgánicas. Entonces aquí ya comenzamos a hablar de aspectos que competen a lo que es la química orgánica. Los compuestos orgánicos a veces se sintetizan a partir de sustancias inorgánicas como carbonatos y cianuros, pero más a menudo se parte de otros compuestos orgánicos. Hay dos grandes fuentes de las que puede obtener sustancias orgánicas simples, el petróleo y el carbón. Ambas son orgánicas en el sentido tradicional, puesto que son productos de la descomposición de plantas y animales. Nosotros sabemos del petróleo, conocemos tal vez muy poco del petróleo, lo conocemos en nombre y de dónde
proviene, pero esa procedencia ya ha sido parte de una transformación orgánica y parte de una, no solo de una transformación orgánica, sino hecha bajo ciertas condiciones y que a su origen de procedencia son las plantas y los animales. Entonces, fíjense que estamos dando vueltas sobre las mismas bases de formación, el origen. Actualmente sabemos que la característica común de los compuestos clasificados como orgánicos es que todos contienen el elemento carbono. Entonces, ya tenemos una idea de lo que nosotros tenemos que estudiar y por qué lo vamos a estudiar. Nuestro punto 2, que es de importancia, es la base de aprovisionamiento de materias primas en la industria de la síntesis orgánica. Aquí ya nos mete al mundo de la transformación, donde nuestra primera palabra estrella es síntesis orgánica. Pero la síntesis orgánica parte del concepto de lo que es la síntesis química, porque la orgánica está dentro de todo lo que es el estudio de la química, la ciencia que estudia la naturaleza de la materia. Eso nos enseñaron en química general. A ver, y ahora volvemos al concepto. Es la ciencia que estudia la naturaleza de la materia. Está hablando de la naturaleza. La naturaleza engloba estructura, composición, reactividad, transformación. Es un mundo inmenso, la palabra naturaleza. Y esa la hemos ido estudiando a lo largo de la química general en pequeños conceptos. Y estos conceptos ahora se comienzan a ampliar porque necesitamos involucrar a nuevos actores. Entonces, nuestra síntesis química la vamos a entender como el proceso por el cual se producen compuestos químicos a partir de compuestos simples o precursores químicos. Aquí hay varias palabras muy importantes para la orgánica. Y son tan importantes que los vamos a señalizar porque es necesario que nosotros comencemos a incorporar a la orgánica lenguaje propio de las transformaciones orgánicas. Y aquí hay algo que es muy común escuchar, precursor, que la industria lo maneja mucho. Entonces dice que partimos, ¿no es cierto?, de compuestos simples o precursores químicos. O sea, quiere decir, estos serían nuestras moléculas iniciales que van a estar presentes y estar disponibles para la transformación. Y a partir de estos precursores vamos a producir por reacciones químicas de transformación productos. Eso es lo que nos está diciendo que es la síntesis química. Lo volvemos a leer, es el proceso por el cual se producen compuestos químicos a partir de compuestos simples o precursores químicos. Si yo tengo precursores de origen orgánico o de origen que sean ya moléculas orgánicas, lo que yo espero tener como producto van a ser también moléculas orgánicas. En la generalidad de los casos se va a dar este fenómeno. Entonces, por eso es que ya nuestros investigadores que hemos indicado, como Lavoisier, Dalton, Gay-Lussac, ya iban separando al inicio del siglo XIX estos dos mundos de la inorgánica que era un poco distinto al mundo de la orgánica. En el caso más simple, la reacción de síntesis tiene lugar cuando dos átomos o moléculas diferentes interactúan para formar una molécula o compuesto distinto.
La mayoría de las veces, cuando se produce una reacción de síntesis, se libera energía y la reacción es exotérmica. Ya entendemos un poco esa palabra porque ya nos han explicado que las reacciones en general pueden en algunos casos tener un desbalance de energía interna que hagan que éstas se muestren en la transformación como reacciones endotérmicas que absorben calor y las exotérmicas que liberan calor. Esta absorción y liberación de calor es por la energía potencial que tienen las moléculas precursoras que al transformarse pueden liberar energía que no usan para formar el producto. Y esa es una de las reacciones más frecuentes en la química orgánica cuando hablamos de la síntesis. Pero también hay presentes reacciones donde se da el proceso inverso, que es el endotérmico. No siempre es exotérmico. Aquí dice en la mayoría de las veces, pero no es una regla que vaya a cumplirse siempre. Las reacciones de síntesis son uno de los principales tipos de reacciones químicas, entre las que se incluyen las reacciones de desplazamiento simple, las de doble desplazamiento o de doble sustitución, como las conocemos, y las de combustión, entre otras. Quiere decir que hay una cantidad de reacciones involucradas, reacciones de oxidación, reacciones de reducción, que son muy comunes dentro de la química orgánica, reacciones de sustitución nucleofílica, de sustitución electrofílica, hay de desplazamiento, entonces, como nos indica, y vamos a ir de adición, vamos a ir entendiendo en su dimensión todo lo que está involucrado con la síntesis. Entonces, las síntesis no siempre son sencillas, sino también son complejas. Como hablábamos al inicio, hay involucrado más de un componente en una síntesis. No siempre es A más B que de C. ¿No es cierto? Que C sería el producto. La mayor parte de las veces, si partimos de un precursor natural, con seguridad vamos a tener complejidad dentro de las reacciones de química que se vayan dando para transformar a producto. Entonces, la complejidad la vamos a ir entendiendo fácilmente ahora y después, bueno, entendiendo solamente en el hecho de mirar y de ver, aquí está pasando algo, pero después lo vamos a tener que estudiar en profundidad para saber cómo se ha dado esa transformación, cuántas reacciones han intervenido, qué tipo de reacciones son capaces cada grupo funcional de realizar. No pueden realizar todas las transformaciones, solamente están limitadas a algunas y eso depende mucho de su grupo funcional. Entonces, para poder entender mejor lo que estamos hablando de las síntesis simples y complejas, tenemos que ver que cuando dos o más reactivos se combinan para formar una molécula más compleja, la composición de la mezcla de la reacción final depende de las condiciones en las que se lleve a cabo la reacción. Entonces, fíjense que esto es algo que se controla mucho en la industria. Y nos pasa, nosotros tenemos una industria que es nuestra industria estrella, que es la elaboración de vinos. Pero también tenemos, somos, digamos así, como algo como que llevamos en forma muy natural el vino y asociado al Singani, ¿no? Que es algo que nosotros ya lo tenemos un poco
por la tradición de nuestra región, pues muchos ya saben elaborar Singani, pero lo hacen en forma artesanal. Pero la parte industrial exige que se controle las condiciones en el proceso para que lo que nosotros obtenemos como producto tenga la calidad que esperamos. Entonces, la mezcla de la reacción final, porque siempre es una mezcla, porque estamos hablando de complejidad, va a depender de las condiciones en las que los cuales nosotros hemos hecho el proceso. Y eso va a depender desde los primeros pasos hasta los últimos pasos de la fermentación, con seguridad. Y después va a depender si en el caso de los Singanis, va a depender de la destilación de los alcoholes que se han producido como producto. Y en esto hay mucho que cuidar, tanto en los vinos como en los Singanis, porque hay un alcohol que es tóxico y dañino, como es el metanol, que se produce dentro de este proceso. Un buen proceso de fermentación en el vino, que es utilizado también para el Singani, porque el proceso inicial es el mismo, pero va a cambiar en algunos detalles entre lo que es hacer vino y hacer Singani. Se va a modificar porque las condiciones van a ser algo diferentes para hacer un vino y para fabricar un Singani. Entonces, se cuida mucho la presencia del metanol, que es un alcohol con un solo carbono. Este es muy liviano, va a tener un punto de ebullición más bajo que el etanol y por lo tanto es más susceptible, o sea, es mucho, hay que acondicionar el sistema para que éste se separe fácilmente de la mezcla y no deje rastros, porque dentro de lo que es el control de calidad se hace el análisis de metanol y cuánto contiene el producto, porque eso da la calidad, uno de los ensayos que da la calidad al producto. Entonces, fíjense la importancia que tiene de entender así en simple lo que puede pasar y luego vamos a entender en complejo. Entonces, para saber un poco más de las síntesis orgánicas, vamos viendo que va a involucrar más de 2 moléculas diferentes y pueden mezclarse productos junto con materias primas sin reaccionar. Si yo tengo una fermentación incipiente, quiere decir que no se ha transformado del todo, voy a tener en el producto final la presencia de productos y de reactivos, quiere decir de materia prima, que no ha terminado de reaccionar. Y esto puede ser arrastrado al producto y ante variaciones de manejo de los productos puede seguir reaccionando, ¿no? Y eso sin control. Y eso no es bueno para el producto, por ejemplo. O puede seguir reaccionando en el tiempo y mejorar la calidad del producto. O sea, por eso es que nosotros tenemos que controlar. Entonces, hay mucho que aprender, bastante. Entonces, van a haber moléculas intermedias, sí, porque no siempre es un solo paso, como yo explicaba. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una reacción a partir de un precursor, como es una acetona, que va a actuar y va a reaccionar con un ácido cianhídrico, formando un producto intermedio que contiene, además de carbono, oxígeno y nitrógeno. En un inicio, mi precursor tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, es atacado por el ácido cianhídrico, que es un metanonitrilo, es una molécula del grupo de los nitrilos, y vamos a tener una molécula intermedia que contiene carbono, oxígeno, hidrógeno y además nitrógeno. Esta va a ser transformada por 2 moléculas, una orgánica, como es el metanol, del cual hablábamos, y ácido sulfúrico, que es una molécula inorgánica, que
al inicio decían que las transformaciones orgánicas van a incorporar moléculas inorgánicas, y esta es una de ellas, importante dentro de lo que son las síntesis orgánicas. Nosotros vamos a usar ácido sulfúrico y vamos a obtener una nueva molécula que ha cambiado mucho de la intermedia, porque vemos aquí enlaces simples y aquí formación de enlaces dobles entre carbono-carbono y carbono-oxígeno, y ya no hay más nitrógeno. Este nitrógeno con seguridad se ha transformado en un producto, es el producto principal, en subproducto llamamos en química orgánica, que va a estar presente al finalizar la reacción, que aquí no lo muestra, porque solamente está mostrando, ¿no es cierto?, el precursor y el producto final. Pero además aquí hay otros subproductos que están involucrados que no se muestran en esta reacción. Esta es una reacción de síntesis. Y ahí tenemos una molécula diferente que lo vamos a conocer con seguridad, con su nombre, y va a ser nuestra tarea averiguar qué nombre tiene esa molécula cuando ya terminemos de entender lo que es la nomenclatura orgánica y podamos asociar una molécula así como esta, que parece muy compleja, a su nombre que le corresponde y cuántos grupos funcionales tiene. Entonces tenemos varios tipos de reacciones de síntesis. Este tipo de reacción general es quizás el más común en el ámbito de la química. Estas reacciones generales están marcadas en química orgánica como reacciones de adición, sustitución nucleofílica, electrofílica, que son de tipo general y ofrecen innumerables ejemplos de reacciones de síntesis. Estas son nuestras reacciones más conocidas dentro de lo que vamos a avanzar tema a tema, y los van a ir reconociendo a estos nombres a medida que vamos avanzando. ¿Cuáles son los factores que influyen en las reacciones de síntesis? Calidad de los reactivos, reactivos y catalizadores, condiciones de las reacciones, equipo de reacción, cinética de reacción, aislamiento y pureza del producto, la seguridad. Y estos son aspectos que van a trabajar sobre la síntesis, ¿no? Van a mejorar la síntesis, o en su caso, pues van a influir para que los rendimientos, digamos, de la producción sean cambiados. Se los dejo para que lo lean. Y bueno, esto ya está subido en la plataforma, el tema 1, y es importante que nosotros leamos esto como algo preliminar y que nos va a ir dando pie para que entendamos lo que es una síntesis orgánica en general y cuáles son sus características propias que se tienen. Es tan importante entenderlo que nos va a ayudar a meternos a este mundo de la transformación de la química orgánica en función de sus orígenes y de sus grupos funcionales, de sus familias, que vamos a ir tomando y asaltando de a poco a medida que avance la materia. También tenemos síntesis de compuestos llamados organometálicos. Quiere decir que están combinados la molécula orgánica con metales. De la fotoquímica, donde la química está asociada a la luz, ¿no? A las transformaciones en base a la luz. Por eso dicen fotoquímicas, que también son de origen orgánico. Y en especial a las síntesis combinatorias. Quiere decir que va a haber una combinación de varios métodos de síntesis que los vamos a ir entendiendo. Todo esto ha convertido a la síntesis orgánica en una maquinaria aparentemente indispensable para suministrar estructuras a la industria. Ha cambiado el mundo de la industria. La química orgánica la ha revolucionado y sigue en ese proceso, porque cada vez vemos nuevos materiales y nos sorprendemos de ver la cantidad de materiales y cómo han ido sustituyendo las moléculas orgánicas
a los metales. Y cada vez hay, ¿no es cierto? Hay materiales orgánicos más resistentes y que ofrecen mucho mejores condiciones que la industria del acero, pero el acero es indispensable, por supuesto. La parte inorgánica y la parte de los metales son indispensables, pero la orgánica está tratando de sustituirlo. Y esto es porque si nosotros nos vamos a ver lo que es la transformación a nivel de materia prima, sabemos que hay materias primas que no se regeneran en el tiempo, que no son sustentables, ¿no es cierto? Como los combustibles fósiles. En cambio, hay otras materias primas que son renovables. Entonces, los recursos renovables pues resultan ser más favorables a la industria que los no renovables, aunque los no renovables tienen su espacio ganado. Bien, entonces vamos a ver que este tema, lo vamos a leer porque es de interés, tiene una tarea al final, que es la tarea número 1. Con eso vamos a terminar la clase. Ya está planteada, es la tarea número 1, es lo que debemos investigar. Lo que vamos a investigar es la síntesis química sostenible con el medio ambiente. O sea, para avanzar en la orgánica, el hombre ha tenido que trabajar esta temática porque la química orgánica es altamente contaminante. Y por eso es que se ha tenido que ir ya pensando en cómo remediar, en cómo trabajar mejor, en cómo hacer que la industria contamine lo menos posible el medio ambiente. Y ahí está lo que nosotros queremos saber, cuáles son los principios sobre los que se basa la química verde. ¿Qué es la química verde? ¿Cómo plantea estos principios? Porque tenemos que tener ideas claras de lo que nosotros vamos a tener como una ética de trabajo. Y entonces aquí dice un enfoque para el cuidado del medio ambiente. Esta química verde es importante porque nos va dando normativas o formas de regulación para que nuestra química, que es de industria, de generación, sea lo más verde posible, ¿no? Verde quiere decir que vaya con el medio ambiente, que sea amigable con el medio ambiente, pero eso los dejo para que lean, que hagan un pequeño trabajo, no muy largo, que tenga lo esencial. Yo creo que una página es suficiente. Entonces, vamos a trabajar eso, es individual y así está subido en el Moodle para que cada uno de ustedes hagan su aporte. Y con esto empecemos la siguiente clase para ver en qué hemos coincidido y qué podemos concluir de esta pequeña investigación que vamos a iniciar. Tenemos que involucrarnos en el proceso y saber cómo podemos controlar. Es parte del conocimiento. Bueno, con esto terminamos la clase. Marquemos asistencia, por favor, todos en el chat y nos vemos el día lunes. Y está abierto la presentación hasta el día, va a estar abierto hasta el día lunes. Está como, esto va a subirse como una tarea para que pueda ser adjuntada, ¿no? O sea, esta parte de la tarea está adjuntada, va a ser programada y esto va a entrar como la unidad 1, como una lección. Entonces, las dos cosas van a estar en el Moodle. Y eso va a estar hasta el día, la presentación, vuelvo a decir, hasta el día lunes a las 7 de la mañana, que es nuestra próxima clase, y se va a cerrar. Trabájenlo, es importante, y pues tenemos 38 participantes y yo enseguida voy a guardar el chat y terminamos la clase. Yo debo retornar al trabajo. Cualquier cosa, pueden escribirme, ya tenemos el grupo WhatsApp, está formado, lo he visto ya casi completo.
Tal vez hay algunos que no son de la materia y que los han incluido, pues esos van a ser eliminados, porque solamente este grupo es para la gente que lleva orgánica. Bien. Disculpe, ingeniera. A mí no me sale error al unirme al grupo de WhatsApp. Me dice que el grupo no existe al copiar el enlace. Ah, ya. Mándeme un mensaje con su nombre, por favor. Dígame el nombre para que yo lo adjunte. Porque yo solamente estoy de administradora ahora. Sí, hemos tenido un compañero de aula que nos ha ayudado a socializar el grupo, pero ya le he quitado la administración porque ya he visto que hay más de 50, entonces ahora Inge. los que falten los voy a hacer yo, ¿ya? Inge, Yo voy a buenos hacer, días. sí, Inge, buenos días, disculpe por buenos molestarla. días. Esta es mi primera clase. ¿Será que por favor podría mandar una captura de pantalla al grupo por lo de la ponderación, ingeniera, por favor? Claro. Muchas gracias. Está la ponderación, va a estar en plataforma, no se preocupe, va a estar como plan de trabajo. Bueno, Ahí va a tener todos los temas con el contenido analítico y además la ponderación. Eso lo subo hoy en la mañana, lo voy a acabar de subir. Recién estaba armando un poco la plataforma, pero estaba preocupada más por subir la unidad y para que tengan disponible la tarea. Ya, eso lo hago en el transcurso de la mañana, ya está listo eso. Ingeniera, ¿me Inge, podría disculpe. dictar su número, por favor? 792-63024. Con eso terminamos, chicos. Gracias. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Luego. Hasta luego, ingeniera. Luego.